Confírmeme si se ve mi pantalla. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Se ve mi pantalla? Sí, se escucha, Manuel. Ah, ya. Me sentí solo por un momento. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve la pantalla completa. Muy bien. Ya. Bien, vamos a comenzar. Me presento, soy Juan Manuel Coaquia Cosme. Eh, Aclarar que todavía no soy doctor, eh, pero estoy tratando me falta todavía de hacer lo que es examen de grado y posteriormente hacer mis papeles para la titulación. Soy estudiante de último año, se puede decir, ¿no? Ya terminé lo que es mi internado y provincia. Bien, el día de hoy les voy a compartir el tema de insuficiencia cardíaca. Vamos a comenzar con la definición, como siempre, ¿no? Entonces tenemos que entender que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. ¿Qué es síndrome? Síndrome es conjunto de signos y síntomas. En donde aquí en la insuficiencia cardíaca, los más importantes son los síntomas, porque son los que primero vamos a ver. Entonces, continuamos. Es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos, lo que le dije, ¿no? Primero síntomas típicos que pueden estar acompañados de signos, ¿no? Pueden o no estar acompañados. Causadas por anomalías estructurales y o funcionales. Eso es lo importante. Entonces esto nos dice que la insuficiencia cardíaca, eh, tenemos que entender que es una enfermedad crónica, ¿de acuerdo? Obviamente hay su clasificación aguda y crónica, pero la enfermedad en sí es una, un estado terminal de muchas enfermedades. Tenemos que entender eso. Una hipertensión, diabetes, mal hábitos alimenticios me llevan como finalidad, a insuficiencias cardíacas. Una valvulopatía me lleva como finalidad a una insuficiencia cardíaca. Entonces, así, la insuficiencia cardíaca sería un estado, ¿no? Final de muchas enfermedades. Y, repito, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se nos presenta de manera aguda, simplemente es la reagudización o la descompensación de la enfermedad en sí, que es crónica. Bien, creía haber desactivado los... Bueno, continuamos. Mm, bien, funciones de corazón, ya. ¿Qué produce? Esto es lo que produce la insuficiencia cardíaca. Un gasto cardíaco disminuido y o presencia de y o presiones intracardíacas elevadas. Esto lo vamos a explicar en cuanto a la fisiopatología. Bien, entonces, vamos entendiendo, ¿no? Este, Se define la insuficiencia cardíaca. Creo que me llegó un mensaje. Ay, no, ¿qué hice? No, me pasé. Disculpa un momento que me llegaron mensajes y eso me está volviendo loco.
¿Alguien sabe cómo desactivar los mensajes? Es que no lo entiendo. Lo desactivé y me siguen llegando mensajes. Disculpa, Manuel, creo que dejaste apagado tu micrófono. Hola, hola. Van a disculpar. Yo explicando y... Muy bien. Bien, vamos comenzando nuevamente. Insuficiencia cardíaca. Ya hemos visto la definición, ¿no? Conjunto de signos y síntomas que acompaña o que me produce una disminución del gasto cardíaco. Recordando la fórmula de presión arterial, mi presión arterial, ¿no? Va a estar dada por mi gasto cardíaco y mi resistencia vascular periférica. Entonces, si disminuye mi gasto cardíaco, va a disminuir mi presión arterial y voy a tener como resultado mi mala perfusión de tejidos. Pero ¿de qué más se origina mi gasto cardíaco? Entonces, mi gasto cardíaco se origina de mi frecuencia cardíaca por mi volumen sistólico, ¿no? Entonces, ese volumen de sangre va a estar dada por tres otras razones. Mi precarga, mi postcarga y mi contractibilidad. Entonces,
Vamos a entender que en primera instancia va a haber una disminución del gasto cardíaco, pero como tal va a haber un mecanismo de compensación que van a hacer que en primera instancia eh, mi corazón se trata de compensar a sí mismo. ¿De acuerdo? Tenemos mecanismos, obviamente, lo que leemos en los libros, que tenemos mecanismos donde el corazón, los vasos periféricos ah, ayudan, así como dice acá el cuadrito, ¿no? Ayudan a aumentar la contractividad, frecuencia cardíaca, arterias, venas, hacen un aumento de resistencia vascular periférica para que en conjunto aumenten el volumen minuto y mejoren mi gasto cardíaco para que mi presión arterial aumente, mi mala perfusión mejore. ¿Ya? Pero vamos a entenderlo ahora de otra manera, la fisiopatología. O mejor dicho, vamos a entenderla mejor. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, todo comienza desde un aumento de la presión, ¿no? Puede ser que el paciente tenga malos hábitos alimenticios, como ya vamos a ver en la parte de teología, todo tiene un porqué y todo es consecuente. Entonces, la persona en un comienzo tiene malos hábitos alimenticios, exceso de carbohidratos, puede llegar a obesidad y eso contrae a qué? Tenga hipertensión, tenga diabetes y otros problemas y así va a ir aumentando la probabilidad de terminar con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Creo que me va a causar este aumento de presión, ¿no? Entonces, este aumento, acá lo voy a anotar, este aumento de presión, lo que me va a causar es un aumento en respuesta, eh, un aumento de la resistencia vascular periférica, en primera instancia, ¿no? Este, y este aumento de resistencia vascular periférica va a hacer que mi corazón tenga que aumentar su fuerza para poder vencer, ¿no? Esta resistencia. Entonces, para poder mi corazón aumentar su fuerza, obviamente va a tener que aumentar su masa, ¿no? Entonces, esas presiones primeramente se van a dar eh, dentro de mi aorta, van a aumentar las presiones de la aorta, ¿no? Cerca de ahí tenemos vasoreceptores y demás, ¿no? Obviamente, al haber aumentado mi presión de la aorta, eh, y con los vasoreceptores van a estimular a esto, a mi aumento de mi resistencia vascular periférica, y obviamente al tratar de vencer esto, mi ventrículo izquierdo va a tener que aumentar sus presiones. ¿Para qué? Para vencer mi resistencia vascular periférica. Ahora, al aumentar la presión, mi ventrículo izquierdo, obviamente, aquí actúa lo que es la ley de Frank Starling, a mayor distancia, mayor fuerza de contracción. Y para que tenga mayor fuerza de contracción, para que aumente mi presión en el ventrículo izquierdo, ¿no? Mi presión cameral, mi ventrículo va a tener que aumentar de grosor. Entonces, aumenta en masa para tener mayor fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la sangre se desplaza a gradiente de presión. Mi sangre se desplaza a gradiente de presión. Entonces, va a aumentar la masa para aumentar mi fuerza. Bien. Entonces, dentro de esto, obviamente, si mi ventrículo izquierdo va a aumentar de presión, consecuentemente le tiene que acompañar mi aurícula izquierda, ¿no? Porque para que mi ventrículo aumente de presión, mi aurícula tiene que ir botando más sangre hacia mi ventrículo y también tiene que, consecuentemente, subir de presión. Y, consecuentemente a esto, tendría que haber un aumento en el tránsito de las arterias pulmonares, ¿no? Entonces, va a aumentar también mi sistema pulmonar venoso. Entonces, mi sistema pulmonar venoso, entonces, va a responder con disculpa, va a responder con un aumento en mis arterias pulmonares y esto va a aumentar lo que son la presión de mis venas pulmonares y consecuentemente para que ayude a mi aumento de presión en mis arterias, o diré mi aurícula izquierda, y consecuentemente esto va a ayudar a que aumente la presión a mi ventrículo izquierdo.
Pero ¿qué pasa? También necesita la ayuda o que aumenten de presión mis demás cámaras. Entonces, aumenta la presión, ¿qué más? Mi ventrículo derecho. Y consecuentemente, tiene que aumentar la presión mi aurícula derecha. Entonces, estamos diciendo que estos aumentos de presiones van a dar como resultado un aumento de la masa para un aumento de la fuerza, ¿no ves? Donde, en el cual tenemos un corazón normal que va a ir a hipertrofiarse. Bien, entonces, consecuentemente a la subida de presión dentro de mis cámaras, tendría que acompañar lo que es el retorno venoso, o claro, el retorno venoso, pero recordemos que en las venas no tenemos el mismo grosor, o mejor dicho, no tenemos la capa muscular de la misma manera como en las arterias. Entonces es más difícil que mi retorno venoso o mis venas del cuerpo, las venas del cuerpo general, puedan subir de presión. Entonces ahí va iniciando lo que es la congestión. ¿Por qué? Porque al no poder acompañar mis venas del cuerpo a la subida de presión que está habiendo en este momento, va a haber un aumento de la presión hidrostática, que me va a dar como resultado la fuga de agua, la fuga de líquido, ¿no? Y es esto que consecuentemente me va a traer los edemas, la ascitis, porque ese líquido se extravasa, se va extravasando, ¿no? Puede irme a mi pleura, a mi pericardio y demás. O sea que hasta este punto vamos a tener los signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca derecha, de tipo más congestivo, ¿no? Pero eso no se queda ahí, eso continúa, continúa. ¿Cómo continúa? Recordemos que teníamos eh, una hipertrofia, nos quedamos ahí. A la larga, ¿no? Se mantiene esto con el tiempo y mi corazón, ay, me equivoqué, mi corazón aumenta, pero el grosor disminuye. O sea, sufre una dilatación. En este punto ya mis sarcómeros mis sarcómeros se distienden demasiado, ¿no? Se encuentran en una situación término terminal muy alejada. Aquí ya se dificulta lo que es la contracción miocárdica y tenemos la pérdida de fuerza, o sea que tenemos pérdida de la ley de Frank-Starling. Entonces, al haber pérdida de la ley de Frank-Starling y la pérdida de la fuerza, tenemos consecuentemente más alteraciones, que son las, o sea, ya tuvimos en un primer momento alteraciones funcionales, ¿no? Entonces, ahora, de manera crónica, vamos a presentar alteraciones estructurales. Entonces va a haber un incremento de la presión uh, y obviamente mi fuga de líquidos, ¿no? Van a pasar al líquido intersticial pulmonar, donde en esta época, en esta situación, vamos a tener lo que son los signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca izquierda, porque estos líquidos pasan al intersticio pulmonar y son los receptores J los causantes de mi disnea. ¿Entiendes? O sea, es algo que va evolucionando, por eso digo, de manera crónica. Ahora, de manera, entendamos también, ¿no? Hablando de los mecanismos de compensación que me van a ayudar a subir mi gasto cardíaco, van a ser muchos, no solamente los que ya han leído que, bueno, vamos a explicarlo. Bien, tenemos que entender que tenemos varios mecanismos de compensación. Al comienzo, en la fisiopatología, no los nombré, porque quería que entendamos el proceso que sufre las alteraciones funcionales
que me llevan a lo crónico, alteraciones estructurales. Entonces, dentro de mis mecanismos de compensación, primero, ¿cuáles tenemos? Tenemos el sistema de Frank Starling, como ya hablamos. Frank Starling. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a actuar sobre la precarga y postcarga para aumentar la fuerza de mi corazón, ¿no ves? En donde tenemos una estimulación simpática, sistema de Frank Starling, una estimulación simpática que va a hacer que aumente también mi frecuencia cardíaca y las contracciones, manteniendo la tensión arterial media, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a aumentar mi presión. Entonces, eh, va a ocurrir consecuentemente lo que son la vaso y venoconstricción, ¿no? O sea, una constricción de los vasos. Entonces, esto va a aumentar mi retorno venoso. En primera instancia tenemos eso, una vasoconstricción y una venoconstricción. En primera instancia. Obviamente que para este punto mi paciente recién está empezando con la fisiopatología de la enfermedad y esto se muestra de manera sintomática. Como ya dijimos en un primer momento, mi paciente está entrando en insuficiencia cardíaca, pero es asintomática. ¿Entiendes? En primera instancia me ayuda a lo que es mi sistema Frank Starling, mi vasoconstricción o venoconstricción, mi sistema nervioso simpático, me va a ayudar a compensar ese corazón en primera instancia. Luego, ¿qué otros mecanismos más tengo? Entonces, si eso sigue progresando con el tiempo, van a ver lo que son las activaciones neurohormonales. Ahí es ya lo que leemos en los libros y encontramos que se estimula mi sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no? Que nos ayuda a regular la presión arterial y el líquido extracelular. Entonces, consecuentemente a la estimulación de mi sistema renina-angiotensina aldosterona, va a ayudar a la estimulación de mi hormona antidiurética, ¿no? Igual, a retener líquidos para mejorar mi gasto cardíaco. Y es aquí también donde se liberan los péptidos natriuréticos. Algunos libros dicen que se libera el A, el B, obviamente el B es el que lo detectamos, y se liberan citocinas y endotelinas a este nivel, ¿no? Entonces aquí se puede decir que ya es cuando tenemos nuestra presentación aguda de la enfermedad. Entonces, porque en este punto, cuando nosotros seguimos los de exámenes de laboratorio, podemos encontrar el NT-proBNP o el BNP. Entonces, pero aquí algunos pueden seguir siendo asintomáticos y otros pueden estar ingresando con síntomas. Entonces, no siempre lo vamos a ver en este estado, ¿no? ¿Qué ocurre? Mi tercera etapa de mis mecanismos de compensación. Esto sigue y sigue, ¿no? ¿Qué ocurre? En mi tercera etapa, primero tuvimos una fisiológica, ¿no? Bueno, dos fisiológicas, ¿no? Viene mi sistema de Frank Starling, se activa mi sistema nervioso simpático, luego tenemos lo que es la ayuda de sistema angiotensina aldosterona, mi hormona antidiurética me ayuda a mejorar mi gasto cardíaco, a subir mi perfusión, y tercero, que ocurre a la larga, la remodelación cardíaca. También es un mecanismo de compensación. Entonces, mi remodelación cardíaca que me dice que hay una hipertrofia cardíaca, ¿no? Para que, bueno, consecuentemente a la hipertrofia cardíaca hay una reducción de la capacidad de bombeo. Bien, ahora, tenemos hipertrofia. Obviamente al tener hipertrofia, puede ser que tengamos otras anormalidades. Vamos a tener apoptosis celular. Una de las causas más comunes de la insuficiencia cardíaca, o bueno, hay dos, que, bueno, de esas dos más comunes son a consecuencias de infarto. Entonces, a consecuencia de infarto tenemos apoptosis y posterior fibrosis de la zona. Entonces, esa zona va a estar totalmente
ya va a dejar de ser contráctil, ¿no? Ahora, la otra son las volupatías. Las volupatías, igual, van a tener una zona de daño, una noxa, donde posteriormente va a provocarse una apoptosis y fibrosis. Ahora, ¿qué va a pasar con la remodelación? Entra primeramente en un estado de hipertrofia, esta se va distendiendo, ¿no? Con el tiempo va a llegar a dilatarse esas cámaras ventriculares y obviamente van a llegar igual a, a dejar de ser funcionales, ¿no? Van a marcar un cierto nivel de apoptosis con fibrosis. Bien. ¿Esto qué nos quiere decir? Todo esto, ¿qué nos quiere decir? Si bien son útiles, ¿no? Mis mecanismos de compensación al principio, nos conducen a un deterioro del corazón a la larga. En una insuficiencia cardíaca aguda nos ayuda, pero en una insuficiencia cardíaca crónica, ya cuando el paciente se encuentra ahí, entonces esto va a ir matando más a mi paciente, va disminuyendo su sobrevida. Ahora, el, hay algo con respecto al peso cardíaco crítico, no sé si han escuchado algo de eso, que es un rango de peso hasta donde el, el corazón es contráctil, ¿no? Y el suministro del corazón con respecto a su cambio morfológico es bueno. Por ejemplo, se dice que un corazón pesa más o menos 300 gramos, ¿no? Y el peso cardíaco crítico es cuando es de 500 miligramos o mayor. Entonces, ahí obviamente puede pesar de 500 a más gramos, pero el suministro de oxígeno al corazón se vuelve crítico, ¿no? Ahí, ahí podemos encontrar lo que es la pérdida de la contractilidad y, bueno, encontramos pérdida de la contractibilidad pese a que el corazón haya tenido ese crecimiento patológico de los miocitos. Ahora, vamos a continuar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, tenemos nuestro paciente. ¿De qué nos sirve todo esto? ¿No? Tenemos a nuestro paciente, nosotros puede ser que muchos ingresen al internado y, y en su primer día con el roto de medicina interna estén de turno, ¿no? Primero están en piso, después bajan abajo a emergencia y justo les toca estar en triaje. Obviamente recuerdan, ¿no? Y algunos recordaron también que es el interno el que realiza los triajes, ¿no? Ve si le dan ficha o no, y le dicen, licenciado, a él sí dele ficha. ¿Por qué? Porque es un caso de emergencia, ¿no? Entonces, realiza el triaje médico internista, o diré el interno es el que realiza el triaje, ve si le da ficha o no, y también tiene que ver qué tiene, ¿no? Para ver si la patología que tiene el pacientito es para medicina interna, para cirugía, para pediatría, ¿no? Y demás, o para gineco. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, Mi paciente va a venir con Disney. En emergencia, llega con Disney, ¿no? Pero no siempre vamos a pensar en insuficiencia cardíaca. Entonces, podemos pensar en una insuficiencia cardíaca aguda, pero también podemos pensar que puede ser por un EPOC, puede ser por una infección, tromboembolismo pulmonar, anemia, ¿no? Tromboembolismo pulmonar está en un anterior video de la página de Cohesive for Medicine, donde lo pueden checar. Este, por eso es bueno que nosotros, en primera instancia, sepamos manejar las demás escalas, ¿no? Entonces, no siempre toda disnea me da insuficiencia cardíaca, pero yo ya voy orientándome, ¿no? De acuerdo a las preguntas que voy haciendo. Y, bueno, esto es un poco de manejo de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, ¿qué me va a servir? Acá está. Tengo que hacer una evaluación clínica buena, ¿no? Llega mi paciente, veo qué síntomas y síntomas tiene.
tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, primero veo, ¿tiene o no una insuficiencia cardíaca? ¿Cómo lo hago? Con los criterios de Framingham, ¿no? Entonces, esto me sirve para ver si mi paciente tiene o no tiene insuficiencia cardíaca. Esto yo lo utilizo en emergencia. No le tengo que hacer de memoria cuáles son mis criterios mayores, cuáles son mis criterios menores, ¿no? Si tengo dos criterios mayores, ya está hecho mi diagnóstico. Si tengo un criterio mayor y dos criterios menores o más, entonces ya tengo también mi diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Como les digo, esto simplemente me ayuda a ver si mi paciente tiene o no insuficiencia cardíaca. Consecuente a eso, yo tengo que hacer mi anamnesis, mi SWOT, ¿no? Subjetivo, objetivo, análisis de plan. Subjetivo, le voy preguntando cómo pasó, qué ocurrió, cuál es la molestia y demás, ¿no? Objetivo, empiezo a hacer mi examen físico general y voy comprobando. ¿Tiene infiltración yugular? ¿No tiene infiltración yugular? Entonces, después de hacer mi criterio de Framingham, para ver si tiene o no insuficiencia cardíaca, yo tengo que buscar diferenciar entre una insuficiencia cardíaca derecha y una insuficiencia cardíaca izquierda. Tengo que ver eso. ¿Es izquierdo o es derecho? ¿No? Entonces, en el derecho, ¿qué vamos a presentar? Edema, irritación yugular, reflujo hepatoyugular, va a tener presentar asitis, puede que sea derrame pleural, ¿no? Y en la izquierda, ¿qué? En la izquierda tenemos, obviamente, como ya dijimos, la disnea muy característica. Hay una triada, de hecho, ¿no? Que es la de disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Entonces, esa es mi triada. Entonces, yo digo, entonces, tiene insuficiencia cardíaca porque tiene los criterios de Framingham. Y ahora, está más orientado a una insuficiencia cardíaca izquierda porque tiene mi triada, ¿no? Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Puede acompañarse de más cosas. Tercer ruido cardíaco, la ocultación, crepito jalada, ocultación pulmonar. Este, puede presentarme también síntomas anterogrados del ventrículo izquierdo por la disminución del gasto cardíaco, ¿no? El paciente puede presentar astenia, ¿no? Dolor abdominal, te puede referir que al momento de comer se está doliendo el abdomen, ¿no? Y así, cosas así. La idea es que orientemos, ¿no? El paciente tiene o no insuficiencia cardíaca, criterios de Framingham. Entonces, ¿están más orientados a una insuficiencia cardíaca derecha o una insuficiencia cardíaca izquierda? Y yo voy viendo eso. Después, ¿qué hago? Ya sé que es una insuficiencia cardíaca, ya sé que es izquierda, tengo que comprobar mis diagnósticos, ¿no? Obviamente, mientras tengo esa valoración, dependiendo de cómo se encuentre el paciente, ya puede estar ingresando a emergencia o le podemos estar iniciando una vez el electrocardiograma, ¿no? ¿Para qué? Para ver y corroborar también, junto con los laboratorios, mi diagnóstico clínico que he hecho. Hasta el momento he utilizado pura clínica. Entonces, tengo que sí o sí, igual pedir mis exámenes de laboratorio, mis exámenes paraclínicos, ¿no? Electrocardiograma, rayos X y péptido natriurético. Ahora, ahorita que es importante, sí, criterios de Framingham. Si presenta disnea, hay una clasificación específicamente para la disnea, y es esta, ¿no? La clasificación de New York Heart Association, que es la clasificación funcional en cuanto a la disnea, ¿no? Por actividad, y también me ayuda al pronóstico de la mortalidad, ¿no? Donde yo lo clasifico en clase 1, si tiene síntomas, si presenta disnea, ¿no? O diré sin síntomas, sin disnea o sin complicaciones, sin falta de aire. Clase funcional 2, síntomas con actividad física normal. El paciente puede presentar disnea, pero una actividad física intensa ya no la tolera. Una actividad física normal, antes no presentaba disnea y ahora ya presenta, ¿no? Clase funcional 3, síntomas a pequeños esfuerzos, ¿no? Empezaba a trotar todas las mañanas, te dice, no, dando la vuelta al manzano y ahora me canso más de lo habitual. 4 es totalmente la incapacidad de realizar actividad física, o sea, el paciente se encuentra sentado, igual tiene disnea, ¿no? Bien, ahora hay otra, dentro de las clasificaciones, de hecho hay altísimas, como les digo, hay incluso la insuficiencia cardíaca de alto gasto, de bajo gasto, hay insuficiencia cardíaca anterógrada, retrógrada, insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, que es lo que yo les expliqué, hay insuficiencia cardíaca diastólica, insuficiencia cardíaca sistólica, pero solamente les expliqué la derecha e izquierda,
porque son parecidas, si se dieron cuenta. Algunos pueden que digan, no es derecha izquierda, eso no se usa, es diastólica sistólica. Otro dirá, no, pero si eso es antigua, es anterógrada y retrógrada, o de alto gasto, bajo gasto. Entonces, entendamos que cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca derecha, entonces es también lo que es la insuficiencia cardíaca diastólica, y también nos referimos a la insuficiencia cardíaca retrógrada, y nos referimos a la insuficiencia cardíaca de alto gasto. Ahora, una insuficiencia cardíaca izquierda me hace referencia a una insuficiencia cardíaca sistólica, que a la vez me hace referencia a la insuficiencia cardíaca anterógrada o de bajo gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuál es la mejor clasificación de todas? Obviamente siempre hay una preferida, ¿no? Una mejor. Es la clasificación en cuanto a la fracción de eyección. Pero, esta solamente la podemos obtener haciendo lo que es la ecocardiografía o el ecocardiograma, ¿no? Y es esta de acá. Mi clasificación en cuanto a la guías de la AJA, ¿no? En cuanto a mi fracción de eyección. Entonces, pero, ¿qué es fracción de eyección? Acá tenemos, ¿no? La fracción de eyección es el volumen sistólico eh, sobre el volumen telediastólico, ¿no? Volumen, ya. Mi fracción de eyección, por ejemplo, eh, acá dijimos, ¿no? El volumen sistólico o volumen telediastólico. ¿A qué se refiere mi volumen telediastólico? Mi volumen telediastólico es el volumen que tengo al final de la diástole, ¿no? Obviamente, primero el corazón se distiende y las aurículas ayudan a terminar de llenarse el ventrículo para que se distienda y se termine de llenar el ventrículo. Posterior a que se termine de llenar el ventrículo, recién se contrae. Entonces, el final de la diástole, cuando mi corazón ya está totalmente lleno de sangre, es el volumen telediastólico, ¿no? Que es de 110 a 120 ml. Entonces, este llegaría a ser mi 100%, ¿no? Luego tenemos el volumen telesistólico. El volumen telesistólico es el volumen que, si acá tenemos el corazón, ya está lleno, ¿no? Al momento de realizar la sístole, obviamente esa sangre eyecta, se sale del corazón, del ventrículo, mejor dicho. Entonces, acá está mi ventrículo. Hay una cantidad que todavía se queda ahí. Y ese es mi volumen telesistólico, que es de 40 a 50 ml. Entonces, ¿cuánto es lo que salió? Lo que sale del ventrículo. Es mi volumen de eyección, ¿ya? O sea, es el volumen expulsado, que es el restante que salió, que es de 60 a 70 ml. Entonces, mi fracción de eyección, o sea, esa mitad o esa parte, esa fracción de eyección, o sea, del volumen de salida, es del 60%. ¿Por qué? Porque hay un 40% que se queda, ¿no? En los ventrículos y solamente un 60% sale. Del 100% que hablamos, que es de la sangre del ventrículo al final del llenado, al final de la diástole. Entonces, esa es mi fracción de eyección, es el volumen que sale de mi ventrículo, que representa mi 60% de la sangre. Bien, entonces, entendiendo esa clasificación o entendiendo esa definición, vamos a clasificarlo. Tenemos una fracción de eyección ventricular izquierda disminuida, ¿no? O fracción de eyección reducida, también se le llama, cuando es menor al 40%. Y tenemos una fracción de eyección ventricular izquierda preservada, ojo, porque algunos le dicen normal, es preservada, cuando mi fracción de eyección es mayor al 50%. Ahora tenemos estas dos últimas que son fracción de eyección ventricular izquierda intermedia, ¿no? Intermedia o media, donde encontramos primero a los de fracción de eyección recuperada, que no son más
que los que estaban en un comienzo con fracción reducida, estos se recuperaron y entran en esta clasificación con fracción de eyección recuperada. En un comienzo estaban con una fracción de eyección menos al 40% y ahora están con una fracción de eyección mayor al 40%. Hasta el año pasado, ¿no? ¿Cómo? Claro, en un momento no se sabía si a estos pacientes se los continuaba manejando como si fueran una fracción de eyección reducida o lo manejaban como un paciente con TEBI o fracción de eyección preservada. Entonces eso ya entraba al criterio de cada cardiólogo, ¿no? De cada especialista. Ahora tenemos igual este otro, que yo la verdad lo escuché cuando estaba internado recién el año pasado, que eran los que estaban en fracción de eyección borderline, donde entraban todos los que eran de fracción recuperada y también todos aquellos que tenían fracción preservada pero iban empeorando, ¿no? Y tenían su fracción de eyección entre 41 y 49%. Ahora, ¿para qué me sirve saber todo esto? Para el manejo, ¿no? Para el manejo del paciente. Ya vamos a ver todo esto con calma. Entonces, mi paciente llegó a emergencia, puede ser que el paciente igual ustedes estén ya empezando a trabajar en un primer nivel, ¿no? Ven qué clase funcional tiene, obviamente si ya está en un segundo nivel puede ser que tenga antecedentes de internación, antecedentes de un infarto anterior, entonces ya va a tener su ecocardiografía, ¿no? Va a venir y en base a su presión de eyección sigue el tratamiento. Ahora, si fuera una insuficiencia cardíaca crónica, ahí está otra clasificación, que es la clasificación según la condición actual del paciente, ¿de acuerdo? En donde nosotros, nosotros clasificamos a este paciente si es A, de alto en riesgo, B, de alteración estructural, C, si tiene una alteración pero con síntomas, el B no tiene síntomas, el C tiene síntomas. En eso se pueden guiar para clasificarlo, ¿no? El D tiene síntomas, pero tiene síntomas refractarios. Podemos explicarlo esto con más detalle, pero primero quiero que terminemos esto, ¿ya? Esto de acá, más que todo para el tratamiento, lo vamos a ver para el manejo. Bien, entonces, llegó nuestro paciente. Primero vemos qué cosa, si tiene o no tiene insuficiencia cardíaca, criterios de Frank. Luego lo tenemos que ver si tiene insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca izquierda. Luego tenemos que acompañarlo con nuestros exámenes de laboratorio, ¿no? Y generalmente lo que primero tenemos son alteraciones electrocardiográficas. En insuficiencia cardíaca tenemos muchas alteraciones, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos ver? En insuficiencia cardíaca, el electrocardiograma tiene una alta sensibilidad y podemos encontrar de todo, ¿no? Hipertrofias ventriculares, isquemia, bloqueos de ramas, taquicardia sinusal, alteraciones de repolización, todo, ¿no? Ahora, un electrocardiograma normal sugiere que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca debe ser revisado con atención, ¿no? Por lo general, siempre siempre vamos a encontrar una alteración en un paciente con insuficiencia cardíaca. Los que más vemos, los que más yo vi en la práctica es la fibrilación auricular. Bien. Ahora, rayos X. A todo paciente le pedimos un electrocardiograma, vemos si tiene una alteración o no, pasa a la reanimación y obviamente de control, o mejor dicho, junto con los exámenes de laboratorio le piden un rayos X, ¿no? Estabilizan al paciente y el interno va y le hace la plaquita. Entonces, ¿qué más vemos en la plaquita? ¿Qué buscamos? Buscamos una redistribución vascular de predominio central, que es esto con rojo que está marcado. No sé si lo pueden observar en la imagen, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos encontrar muchas cosas, edema periliar, o de toda la zona central, la región de los hilios pulmonares. Eh, Podemos encontrar el signo del árbol bronquial aumentado, ¿no? Edemas,
en alas de mariposa, signos en alas de mariposa, es lo que encontramos cuando pensamos en un edema periliar, ¿no? Tenemos infiltraciones algodonosas, tenemos, también encontramos la línea B de Kerlin. Yo personalmente puedo decir que no pude observar con las líneas de Kerlin en la práctica. Hay líneas A y líneas B, ¿no? Que de hecho son signos inespecíficos, ¿no? Las líneas A se encuentran en la periferia y las líneas B en las bases, ¿no? Pero son signos inespecíficos, pueden estar en EPOC, enfisema, en bronquiectasias, ¿no? Bronconeumonía. Entonces, personalmente no lo vi, no sé si alguien lo llegara a encontrar, yo no lo llegué a encontrar en la práctica. Luego, ¿qué más? La ecocardiografía, importante. Obviamente vienen también los exámenes paraclínicos, a eso me faltó, los exámenes paraclínicos, que mmm, es muy importante dentro de los exámenes paraclínicos, ¿no? Los de beneficio pronóstico. Por ejemplo, obviamente le pedimos todos los de gabinete, ¿no? Hemograma, glucosa, urea, creatinina, este, marcadores cardíacos, ¿no? El BNP, NT-Pro BNP también es muy bueno, tiene una alta sensibilidad. Incluso en un congreso que escuché, decían que tenía más sensibilidad que un ecocardiograma, ¿no? Que desde que tenía el BNP les cambiaba la vida en cuanto a la atención. Pero ¿qué más debemos encontrar? Tenemos que tener mucho cuidado de no encontrarnos con una disminución del sodio o una anemia, la disminución de hemoglobina, porque estos van a ser datos de mal pronóstico dentro de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque son mecanismos dilucionales, ¿no? Recordemos que por los mecanismos de compensación, ¿no? Empiezan a retener mucha agua y se van diluyendo estos componentes. Eso es en cuanto a análisis de sangre, ¿no? Y un ratito voy a tomar un poco de agua. ¿Qué son estos marcadores, no? Eh, Estos marcadores que nombré no son más que son fracciones aminoterminal de la molécula completa que es el proteína nucleótido cerebral. Me refiero al NT-proBNP. Entonces, estas sustancias se segregan cuando el corazón está sometido a estrés. Por eso es que por eso es que tienen una alta sensibilidad. Bien, ahora, obviamente ya nuestro paciente está compensado, ¿no? Sin eso por la emergencia, seguramente estaba en estado de shock, ¿no? Lo que van a ver de manejo normal es que les ponen aminas positivas, ahí utilizan dobutamina, dopamina o demás cosas, ¿no? Estimulantes simpáticos para ¿para qué? Para que el corazón del pacientito no claudique. Primero lo estabiliza. Después de eso, hay que programar lo que es el ecocardiograma, donde vemos tres cosas muy importantes. Primero, ahí está, diagnóstico. Ay, pucha, no escribe. No quiere decir. Ahora sí. Primero, el diagnóstico de la cardiopatía. O sea, nos ayuda mucho el ecocardiograma porque nos da la etiología, ¿no? Y en base a la etiología, después del tratamiento sintomático, vamos a tratar la causa. Por eso es muy importante, ¿no? Entonces puede tener diferentes causas, una microcardiopatía, la reacción valvular, patologías pericárdicas, ahí están las causas, ¿no? Luego, segundo, ¿por qué es más importante el eco? La valoración funcional del ventrículo, ¿no? Podemos observar cuál es, cuál es
el diámetro, el volumen de los ventrículos, la fracción de eyección, como les decía, muy importante para la clasificación en cuanto a la New York. Podemos observar también lo que son los volúmenes, ¿cómo se diría? Las dilataciones auriculares o ventriculares que puedan presentar. Y como tercero, valoración de la función ventricular diastólica, donde lo más importante pues, son los datos de la función diastólica, son importantes porque aparte de obviamente encontrar las dilataciones, ya sean auriculares, ventriculares, podemos encontrar, o bueno, la más importante son encontrar dilatación auricular, eh, hipertrofia ventricular izquierda, concéntrica, siempre es hipertrofia. Podemos encontrar lo que se llama patrones de llenado transcentrales, ¿no? Ya. Acá tenemos, por ejemplo, un ecocardiograma, ¿no? Como ya les decía, podemos encontrar acá tenemos la base cardíaca, el ápice, entonces tenemos acá nuestras cámaras, ¿no? Aurícula izquierda, auricular derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Podríamos encontrar alguna dilatación, un agrandamiento de estas cámaras que me muestre la dilatación, una falla valvular, podemos encontrar un engrosamiento de pared o un adelgazamiento en cuanto a la pared ventricular con su respectiva distensión, ¿no? Eso es lo que vemos, lo que buscamos. O incluso es lo que les van a mostrar, ¿no? Cuando el cardiólogo está haciendo el eco, suele mostrar eso. Ahora, ¿a qué me refería cuando decía los patrones de llenado transmitral? Porque, por ejemplo, van a ver esto, ¿no? Que es el ¿cómo le llaman? Se puede encontrar de manera patológica una inversión en esta relación, la relación EA, una inversión en esta relación de manera patológica. Lo normal, ¿cómo es esta relación EA? Lo normal es que, como pueden ver acá, la E, que me marca lo que es esta pendiente cuando sube, me marca el llenado ventricular, ¿ya? Me marca el llenado ventricular. Entonces, y consecuentemente, esta pendiente baja porque al llenarse el ventrículo cambia de presión, ¿no? Y este cambio de presión a la par que cambia de presión la aurícula. Entonces, llega a esta meseta que está aquí, lo estoy haciendo más rojito para que se vea. Entonces, esa fase sería la fase de llenado lento, donde aquí ya no hay ningún paso de sangre, ¿no? Primeramente, la sangre se llena, asciende, ¿no? Entonces el ventrículo cambia de presiones a la par de la aurícula, por eso desciende, ¿no? Llega a esta fase, que es la fase de llenado lento, que es esta línea base, gruesa que estoy dibujando, ¿ya? Y la siguiente, mi A, que es la contracción auricular que va a terminar de llenar mi ventrículo. Entonces, eso se aumenta. Generalmente la E es más grande que la A, obviamente, ¿no? Entonces, la A me marca la contracción auricular que va a terminar de llenar mi auricular. Ahora, de manera patológica en la insuficiencia cardíaca que vamos a encontrar una inversión de esto, ¿no? Nuestra onda E no va a ser grande, va a ser pequeña, ¿no? Igual vamos a tener lo que es la fase de llenado lento, pero nuestra onda A va a ser grande. Entonces, a esto se refiere con la inversión de la relación EA que se puede encontrar. Bien, ahora vamos a hablar lo que dijimos, ¿no? De esta clasificación, en cuanto a los estadios, ¿no? Bien, ¿qué, ¿qué encontramos en el estadio A? En el estadio A son los pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Eso de memoria. Por eso dice de riesgo. Entonces,
¿Quiénes van a entrar aquí? Todos los pacientes que tienen factores de riesgo como la diabetes, hipertensión y obviamente mal controlada igual. Paciente con hipertensión mal controlada, entra. Paciente con diabetes, entra. Paciente con dislipidemia, entra. Este, pacientes que tienen antecedentes o presentan arritmia, entran. Los taquicárdicos, entran, ¿no? Todos ellos entran acá. Personas que están realizando algún tipo de quimioterapia, entran igual acá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos hacer en el estadio A? En el estadio A, eh, nosotros realizamos lo que son la prevención de comorbilidades. ¿Para qué? Para evitar el progreso, ¿no?, del deterioro ventricular, o sea, mi falla cardíaca. Debemos evitar que llegue una falla cardíaca, ¿de acuerdo? Esta diapositiva lo saqué de un congreso que escuché de la guía colombiana, me gustó mucho, ¿no? Tenemos que ver que el paciente controla las comorbilidades que son hipertensión, dislipidemia, cigarro, alcohol, drogas, ¿no? Controlar si es que está o no utilizando su medicación, cómo la está tomando, si le está trayendo complicaciones o no y demás. Igual, ojo con las taquicardias, diabetes mellitus, enfermedades tiroideas. Entonces, si tiene alteraciones cardíacas, con el cardiólogo; si tiene alteraciones endocrinológicas, con el endocrinólogo, ¿no? Entonces, acá les dejo esto. En el estadio A tenemos que tener control de peso, medidas dietéticas, control con la obesidad, pérdida de peso anormal, ¿no? Si está con sobrepeso, tratar de que esté por lo menos en un peso ideal, ¿no? Controlar el tabaquismo, los viajes, mmm, ver sus vacunaciones, medicaciones que maneja, ¿no? Los fármacos, todo eso. Se los dejo para que lo lean esto. Todo eso. A, voy a controlar mis comorbilidades, ¿de acuerdo? ¿Y qué yo hago en un paciente B? Un paciente B entran todos aquellos pacientes que tienen una cardiopatía estructural conocida. Puede ser que tengan un antecedente de un infarto de miocardio, una valvulopatía, ¿no? Pero que nunca ha presentado síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, de estos, de igual manera, tenemos que evitar que vaya la progresión de la enfermedad hacia una falla cardíaca. Entonces, como ya dije, eh, aquellos aquellos pacientes que tienen disfunción ventricular sin síntomas, ¿no? O que tienen una hipertrofia ventricular sin síntomas. Obviamente, como explicamos igual en la fisiopatología, hay un punto intermedio donde el corazón todavía tiene esa remodelación cardíaca donde se encuentra hipertrofiado. Entonces, ahí podemos encontrar a esos pacientes y meterlos dentro de esta clasificación y ayudarlos a controlar esto, ¿no? Todas estas comorbilidades. Entonces, en primer nivel, eso es lo que hacemos: controlar y evitar la progresión de estas enfermedades, ¿no? Recordemos, no síntomas. Los pacientes estadio B no tienen síntomas, pero sí antecedentes: infarto, disfunción ventricular y demás, ¿no? También pueden que haya disfunciones ventriculares de otro origen, ¿no? Entonces, uno tiene que evaluar y continuar. Entonces, aquí en el estadio B, la terapia va a ser reducir el riesgo progresivo, tanto como en el A, ¿no? Reducir el riesgo de mayor injuria y evitar la remodelación cardíaca, o si ya la tiene, evitar que siga progresando, ¿no? Desde el estadio B ya se ven más lo que son el uso de los IECA y ARA2. Los IECA y ARA2, podemos hablar de que estos tienen un efecto de clase. Entonces, uno, o mejor dicho, ambos tienen el mismo beneficio. No es que uno sea mejor que el otro. Siempre se comienza por IECA. Solamente si es que el paciente llega a presentar eh, molestias con esta medicación, ¿no? Como son la tos, presencia de angioedemas y demás, recién podemos cambiarlo por los ARA2. Ahí se lo coloca entre paréntesis, solamente en caso de intolerancia. Cambiamos los IECA por ARA2. Entonces, pero también hay contraindicaciones. Por ejemplo, en el embarazo está contraindicado porque tiene efectos teratogénicos, ¿ya? En insuficiencia renal crónica, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca y en relación a una insuficiencia renal crónica, la guía dice que se beneficia, pero este beneficio
tiene una relación de amor-odio, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque al inicio del tratamiento con YECA o ARADUR, que es parecido también a los antagonistas de aldosterona, porque estos bloquean lo que es el ciclo del sistema renina de aldosterona, este, tienen igual esa relación amor-odio. Porque en pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con insuficiencia renal crónica, les, al inicio del tratamiento les empeora un poco la función renal. Por ejemplo, yo voy a tener mucho cuidado en manejar estos medicamentos si mi paciente tiene 1.4 de creatinina, ¿no? A que tenga 3.8. Por ejemplo, si tiene 1.4, puede ser que me suba a 2.4, ¿no? Obviamente esto es grave para muchos de nosotros y decir, oh, ya tiene 2.4 creatinina, ¿cómo es posible? ¿Lo voy a retirar? No lo voy a retirar. Pero para un nefrólogo, tal vez ese sea el mejor valor que ha visto en su vida, ¿no? Porque ellos trabajan con valores mucho más peores. Pero si llega un paciente que tiene 2.8, 2.5 de creatinina, las pienso, ¿ya? ¿Por qué? Porque me va a dar, si tiene 2.5 me va a dar 3.5 de creatinina después, si tiene 3.8 me va a dar 3.8 de creatinina después, va a empeorar. Y mi relación amor-odio me va a decir que me está dando más odio que amor. Entonces, obviamente, lo quito. ¿Qué pasaría si le doy? Digamos, mira, está en 2.5, está a tope. Ya le daré nomás. Entonces, dentro de 1 o 2 semanas, lo vamos a estar viendo en diálisis en nuestros pacientes. Se lo estamos mandando a lo peor. Entonces, mucho ojo y mucho cuidado con esa relación amor-odio. Entonces, tanto antagonistas de aldosterona como los YECA igual a 2, debo de no darlo o contraindicarlo o descartarlo cuando tengo una creatinina mayor a 2,5 o mejor aún, ¿no? Mejor aún si sacamos el pliegue de creatinina o el aclaramiento de creatinina, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era? CDCR, el aclaramiento, pliegue de creatinina menor a 30 ml minuto. Entonces, mucho cuidado. Si tiene un pliegue de creatinina menor a 30 ml, mejor lo descontinuo, lo dejo ahí más. Muy importante, igual con el potasio, hiperpotasemia. Tener mucho cuidado de no darlos, ¿no? Están contraindicados cuando tienen un potasio mayor a 5.5. Bien, entonces esos cuidados con las YECA, la 2 y los antagonistas de aldosterona. ¿Qué más? Ya. También aquí podemos ver el uso de beta bloqueantes, ¿no? Obviamente mi paciente puede que sea hipertenso y obviamente diabético y encima está con insuficiencia cardíaca y está en estadio B. Yo tengo a ver, no sé si han visto, cuando entran a dar o entran a leer el tema de insuficiencia y hipertensión arterial, los beta bloqueantes se dice que no deberían usarlo, pero en cuanto a insuficiencia cardíaca, si tienen patologías cardíacas, ahí los usamos, ¿no? Recordemos que eh, los efectos beta bloqueantes que tienen en cuanto a las enfermedades cardíacas, hay las que son buenas, por ejemplo, y también son contraindicadas por sus efectos. Tiene efectos, no sé dónde lo puedo anotar acá. Tiene efectos ginotrópicos negativos. Entonces, mucho cuidado con eso. Porque si tuviera una insuficiencia cardíaca izquierda, obviamente aguda, está contraindicado, ¿no? Hablo de una insuficiencia cardíaca aguda, pero ojo con eso. Tiene otro efecto, que es el cronotropismo negativo,
parecido al de al decir que es con tópico negativo, cosa que me causa bradicardia. Entonces, tengo que tener mucho ojo, mucho cuidado con esto, ¿no? Los únicos medicamentos que puedo utilizar beta bloqueantes para lo que es la insuficiencia cardíaca, eso no. Sí. Los únicos medicamentos que puedo utilizar con estos son el metoprolol, el bisoprolol, el carvedilol y el nebivolol, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que estos inhiben el sistema nervioso simpático, tenemos lo que son los receptores A, los receptores B. Dentro de los receptores B, obviamente tenemos, receptores alfa y beta. Dentro de los receptores beta tenemos receptores beta 1 y beta 2. Entonces, los que son específicos del beta 1, ¿no? Para el corazón, beta bloqueante para el corazón, serían más el metoprolol, bisoprolol y el nebivolol, ¿no? ¿Y qué pasa con el carvedilol? El carvedilol actúa sobre ambos, actúa sobre el alfa y actúa sobre el beta. Entonces, por eso estos van a ser mis únicos beta bloqueantes que yo voy a utilizar o que yo voy a ver también, ¿no? Obviamente esto ya lo receta el cardiólogo. Nosotros en un primer nivel vamos a ver estos medicamentos que los va a estar usando nuestro paciente, ¿no? ¿Qué más a ver? En cuanto a prevención primaria, podemos ver el uso de cardiodefibrilador implantable. Esto más que todo de prevención primaria, pero igual es cuando ya el paciente ya tiene su ecocardiograma, ya está valorado por el cardiólogo y él ha propuesto, ¿no?, que se le puede colocar como prevención primaria un cardiodefibrilador, porque muchos de estos pacientes que tuvieron un accidente, un infarto anterior, entonces vuelvan a tener complicaciones más adelante. Que igual estos pero son de manejo más del C, que es esto, cuando tiene alteraciones estructurales. Aquí vamos a explicar un poco más. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes en estadio C son los pacientes cardiópatas, o sea, ya tienen una alteración estructural conocida. Perdón, un ratito, voy a tomar un poco de agua. Estos pacientes con estadio C son los pacientes que tienen patología estructural conocida, pero estos ya presentan síntomas, ¿no? ¿No? Ahí podemos ver a los pacientes que tienen fracción de anteyección con 40%. Estos presentan disnea y edema. Tienen la cardiopatía y tienen los síntomas. Entonces, si tienen síntomas, lo primero que utilizamos en este estado son los diuréticos. Tenemos dos diuréticos que usamos, los diuréticos tiazídicos y los diuréticos de gas. El más usado, la furosemida. Pero en estos pacientes en estadio C también tenemos que tener mucho ojo y cuidado con el control de los electrolitos y la hipotensión. Recordemos, los beta-bloqueantes tenían un efecto cronotópico negativo, por lo cual no había que dar en caso de bradicardia, porque estos me bradicalizaban también, ¿no? Entonces, mucho cuidado por eso, con la hipotensión y con los electrolitos, con el potasio, como ya hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa? Todos estos pacientes ya tienen un IECA, ya tienen un ARA2, dependiendo de si toleran o no, se les acerca. Ya tiene beta bloqueados, ¿no? Y puede ser que estos ya estén incluso algunos con antialdosterónicos, eh, como la espironolactona, ¿no? Pero estos solamente son cuando tienen una fracción de edición menor al 35%. O sea, cuando no te lo tienen IECA a la 2 beta bloqueantes,
siguen con signos y síntomas, se le agrega el antialdosterónico, ¿no? Y en ellos, en algunos persiste todavía su presión de división menor al 35%. ¿Qué hacemos? Entonces, sí, aquí lo que hacemos es ver lo mismo que vimos en el estadio B, tenemos que ver si estos tienen su presión de división menor a 35, ver su depuración de creatinina, muy importante, no tiene que ser menor a 30 ml, tener cuidado con eso, medir el potasio, ¿no? Esas mediciones, ¿cuándo se las hace? Ustedes están en primer nivel y, sí, ya escuché en esa clase que hay que hacer medición de esto, de creatinina y de potasio. ¿Cada cuánto lo hago? Puede ser que sea mes a mes o cada 3 meses. Eso también dependiendo de la gravedad del caso del paciente, ¿no? También encontramos lo que es el uso de la ibabradina y el uso de la dioxina. ¿Cuándo utilizamos la ibabradina? En casos que tengan una tasa funcional de 2 hasta 4, ¿no? Y que persiste con una fracción de eyección menor al 35%. Ojo que todos los pacientes que van a ser indicados con ibradina tienen que tener un ritmo sinusal, esto es de manera estricta, ¿de acuerdo? Y igual, insuficiencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto, evitar darle algo bradicárdico, ¿no? Porque esto es la ibradina también me disminuye mi frecuencia cardíaca. La dioxina, ¿en quienes utilizo? En los que tienen fibrilación auricular. Entonces, estos son los medicamentos que voy a ver en un paciente de estadio C, ¿no? Y obviamente, como hablamos también de prevención primaria, lo que es el cardiovertebrador implantable y la desincronización cardíaca, esto es como repetir, o bueno, como repito, como dije en el estadio B, es cuando ya tenemos una ecografía y el cardiólogo valoró que podría ser bueno para el paciente, ¿no? Está haciendo constantes arritmias, eh, dar un resincronizador cardíaco, que no es más que un marcapasos tricamaral, que lo que hace es sincronizar el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho, ¿ya? Pero esta resincronización, el médico de primer nivel tiene que tener muy controlado ese paciente, por lo menos durante 3 meses, ¿no? Con un tratamiento óptimo, bien controlado, en el cual está observando que persiste la fracción de eyección por debajo del 35%. Igual puede encontrarse en casos funcionando 2 o 4, como ya dijimos, pero a pesar del buen tratamiento que se está dando, a pesar de buen manejo, esa fracción de eyección persiste. Entonces, ahí yo puedo ver que a este paciente le conviene un resincronizador cardíaco, ¿no? Generalmente tienen un QRS mayor a 120, entonces todo esto me indica que el paciente tarde o temprano va a hacer otro evento. Y el cardiodefibrilador implantable. ¿Qué pasa? En el cardiodefibrilador implantable tenemos dos eventos. Tenemos cuando el paciente está ha tenido un post evento de muerte súbita o no ha tenido un evento como tal. Entonces, cuando no ha tenido un evento como tal, ahí entraría como una prevención primaria. El tratamiento, igual, 3 meses de control, buen control, y si a pesar de eso sigue con su fracción de eyección menor al 35%, y ojo, acá dice clase funcional 2 a 3, porque clase funcional 4 aquí ya mmm, no tiene tanto, los de clase funcional 4 no tienen tantos eventos de muerte súbita, o bueno, eso es lo que mmm, un comentario que un cardiólogo una vez escuché que decía. Por eso, como los más propensos a hacer estos eventos de muerte súbita son el funcional 2 a 3, es en ellos a quien yo les los guío hacia un cardiodesfibrilador implantable. Pero tiene que tener este paciente una expectativa de vida mayor a un año para que, o sea, por lo menos lo utilicen ese año, ¿no? Bien. Cuando es post-evento o post un evento de muerte súbita por arritmia, esto ya entraría como una prevención secundaria, ¿no? A la muerte súbita, tienen una taquicardia, pueden llegar a tener una taquicardia ventricular sostenida, ¿no? Pueden llegar a síncope del presunto origen arrítmico. Entonces, en estos pacientes no hay
es muy independiente el estar pensando en si tiene frecuencia de inicio normal, si tiene frecuencia de inicio disminuida o no. Entonces, en esto, tiene un post-evento de muerte súbita por arritmia, ya, la colocaremos nomás como prevención secundaria. ¿Sí? El estadio D. El estadio D son aquellos pacientes que tienen crisis cardíaca, están en situación refractaria. ¿Qué significa esto? Que siguen con el tratamiento, ¿no? O sea, que a pesar del buen tratamiento que se le está dando, a pesar del buen control, estos pacientes siguen con la enfermedad, siguen presentando síntomas, a pesar de todo lo que se ha hecho, ¿no? Y estos obviamente van a requerir un tratamiento más especializado. Entonces, estos ya puede ser que requieran trasplante, asistencia ventricular o cuidados paliativos de más especialidad, ¿no? Uno de los criterios que se maneja es que el paciente tiene que tener dos hospitalizaciones en el mismo año, con deterioro progresivo de la función renal, ¿no? Caquesia, taquicardia, intolerancia al tratamiento por hipotensión, disnea en reposo, ponatremia, podemos encontrar todo esto. Dosis de furosemida mayor a 160 miligramos, ¿no? Estos pacientes ya, a pesar de las dosis de furosemida que les estamos dando, igual siguen entrando, ¿no? Y miren, a pesar de tener el cardiodefibrilador implantable, el cardiodefibrilador sigue haciendo descarga frecuente, ¿no? O sea que sigue teniendo problemas su corazón a pesar del cardiodefibrilador. Entonces, estos pacientes, ¿no? Ya van para trasplante. No voy a hablar mucho de trasplante porque hablar de trasplante cardíaco es un mundo entero, ¿no? De asistencia ventricular mecánica ya vimos, teníamos este, los dos que vimos en el dispositivo anterior, que eran la resincronización cardíaca y el cardiodefibrilador implantable. Los cuidados paliativos de insuficiencia cardíaca. Los cuidados paliativos son los mismos que vimos en el estadio A, en el estadio B. A ver, ¿qué me faltó acá? Sí, creo que eso es todo. Las etiologías, mira, me había olvidado explicar las etiologías. Y esto al comienzo había haberlo explicado. Obviamente, como ya vimos, tenemos un montón de etiologías, un montón de causas, ¿no? Pueden ser por daños tóxicos, por medicación, alteraciones de diversas formas, alteraciones metabólicas, hormonales, nutricionales, por cardiopatia isquémica, que esta es la que más se ve, ¿no? Enfermedades pericárdicas, enfermedades endomiocárdicas por infiltración, daño inmunomediado, o sea, tenemos hartísimas, y acá hay más todavía, ¿no? Miocardiopatía, la hipertensión arterial, estas son las más comunes, ¿no? Incluso por estado de gasto cardíaco elevado, ¿no? En cuanto a gasto cardíaco elevado, estas se dan solamente por anemia severa, enfermedad de Paget, ¿no? Bien. Ahora, obviamente, una manera, acá les dejo un apunte que tengo para aprenderse las etiologías de una manera más sencilla, espero que les sirva. Yo las clasifiqué de esta manera. Tenemos primero lo que son las etiologías higiénico-dietéticas, que son droga, tabaco, alcohol, obesidad. Entonces, estos van a ser mis, mis orígenes, ¿no? Mis etiologías orígenes que me van a dar a mis demás enfermedades posteriores. Entonces yo como a una asistencia de primer nivel, para evitar la progresión de mi enfermedad cardíaca, o bueno, de mi falla cardíaca, tengo que centrarme en esto, ¿no? Controlar. Luego que tenemos patologías asociadas, hipertensión, Chagas, diabetes, insuficiencia renal y demás, ¿no? Amiloidosis, sarcoidosis, que son las enfermedades inflamatorias, o infiltrativas, diría. Luego tenemos las enfermedades funcionales, ¿no? O etiologías funcionales, mejor dicho.
Ya teníamos etiologías por higiénico-dietéticas, etiologías por patologías asociadas, etiologías funcionales, que son las arritmias, paradiarritmias, taquiarritmias, ¿no? Y mis etiologías estructurales. Entonces, yo lo clasifiqué de esta manera para acordarme de todas de la mayoría de las etiologías, ¿no? Es una manera que me ayudó mucho a aprendérmela en vez de la anterior, porque son altísimas, la verdad. Espero que esto les sirva. De nuevo. Bueno, eso sería todo en cuanto a insuficiencia cardíaca como tal, ¿no? Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda también me la pueden comentar. Traté de centrarme más en lo que es, qué es lo que yo voy a hacer como un interno, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para diagnosticar y manejar a mi paciente? Y luego, ¿qué tengo que hacer yo como un personal de primer nivel? Traté de centrarme en esas dos funciones, porque después yo me dedicar en emergencia de tratamiento, entonces para eso yo tendría ya que ser un médico internista o un cardiólogo, un nefrólogo y demás, ¿no? Entonces, para que esta charla sea buena para nosotros como estudiantes, quise hacerlo de esta manera. Espero que les haya gustado. Eso es todo. Muchas gracias a Crazy for Amazing y muchas gracias a la sociedad, ya que nos pudo dar esta apertura, ¿no? En cuanto a poder demostrar estas charlas y diferentes patologías. Gracias. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Manuel, por tu excelente ponencia. Como dijiste antes, abrimos el pequeño espacio para las preguntas. Recuerden que pueden activar su micrófono o escribirlas en el chat. Al parecer no tenemos más preguntas, entonces eh, recuerden que para la certificación tanto de CPEM y como de REPC tienen que aprobar un único examen final con un puntaje igual o mayor al 70%. Estas son de 15 preguntas de opción múltiple, entonces también recordarles que aún falta la última ponencia de arritmias. Lamentablemente nuestro ponente no pudo estar presente en este horario y les estaremos dando más información al respecto de los grupos de WhatsApp. Damos por finalizado no esta última quinta semana porque aún tenemos pendiente la otra ponencia. Entonces, creo que es todo por hoy. Muchas gracias, Manuel, y gracias a todos los presentes. Sí, muchas gracias a todos. Y permiso, pueden descansar. No se olviden que en la noche el doctor Manuel Villalpando va a dar la última exposición.